acabamos de hablar de la conveniencia de señalar claramente todas aquellas celdas que contengan datos y que por lo tanto en un más o menos próximo futuro nos veamos en la necesidad de modificarlas a través del teclado, entrando nuevos datos. Por lo tanto, es conveniente que todas estas celdas pues sean las menos posibles, y por lo tanto, si en algún caso podemos automatizar este proceso de mantenimiento, lógicamente debemos hacerlo. Por ejemplo, decíamos que en estas teclas que habíamos añadido en la derecha de la tabla, con el fin de repetir en cada fila, al final y al principio, el nombre de la empresa, esto decíamos que es cómodo pues para tener perfectamente localizada cada fila de la cartera, saber en cada momento si nos desplazamos a lo largo de la cartera, que puede tener muchas filas o las líneas pueden ser muy extensas, pues saber en cada momento los datos sobre los que estamos dentro de la fila, pues tener claro a qué empresa pertenece. De ahí la conveniencia de esta columna de nombres de empresas añadida en la derecha, en la cual, pues lógicamente, cada empresa de la derecha está alineada con su correspondiente empresa del mismo nombre en la izquierda de la tabla. Esto decíamos también que convenía subrayar en rojo toda esta columna, subrayar en amarillo toda esta columna, para no olvidarnos de actualizar estos nombres de la derecha de la tabla en caso de una modificación de la cartera. Decíamos también que lógicamente los nombres de la izquierda pues no es necesario subrayarlos, puesto que estos evidentemente están muy localizados aquí en la izquierda, justo en el cuadro de datos, y estos no nos vamos a olvidar de tenerlos actualizados si es necesario, ya que, como digo, pues son nombres que están muy a la vista y muy disponibles, cosa que no pasa con estos pequeñas celdas que tenemos aquí un poco marginalmente a la derecha. Por lo tanto, una manera de reducir el mantenimiento de estas celdas de datos pues es automatizar este proceso, y como esto puede hacerse aquí en la derecha, pues lo vamos a implementar en este momento. Y vamos a convertir cada una de estas celdas, que es estrictamente celda pasiva de datos, la vamos a convertir en una celda activa operativa. Y por lo tanto, vamos a empezar a editar la celda con un igual. Y la operación que vamos a introducir en esta celda es simplemente cargar en ella, depositar en ella el valor de su correspondiente celda empresarial de la izquierda. Es decir, la celda K8, que es la que ahora estamos editando, va a ser igual a la celda B8, que es la que contiene la primera empresa, Iberdrola, en este caso, y que es la que nos interesa. Por lo tanto, apuntamos y veis que ya tenemos la celda operativa editada. Si pinchamos en ella, como de costumbre, pues veis aparece la celda apuntada en la operación con su correspondiente color azul. Si copiamos la celda inicial, como de costumbre, por el procedimiento de arrastre, pues nos aparecerán replicadas, como veis, el resto de las empresas. Por lo tanto, aquí ya no necesitamos
repetir cada vez que sea necesario el nombre que tenemos en la izquierda, ya que si, por ejemplo, aquí en la izquierda, pues en un momento dado necesitamos cambiar el nombre de la empresa 4, pongamos que es la empresa Santander, pulsamos el Enter para editar esta entrada de datos y veis que automáticamente en la derecha ya se nos ha replicado la correspondiente empresa, sin necesidad de que nosotros hagamos nada. Por lo tanto, ya esta nueva columna de datos, aunque es de datos, pues bueno, estos datos se van a corregir y a modificar automáticamente cuando lo hagamos aquí en la izquierda. Y fijaros que estas celdas, como acabo de decir, las hemos convertido de alguna manera en celdas operativas. Ya no son estrictamente celdas de datos, aunque hacen esa función de una manera indirecta, pero son intrínsecamente celdas operativas. Aquí, más que hablar de una operación estrictamente matemática, pues estamos hablando de una operación o de una función intrínseca de la propia hoja de cálculo. La hoja de cálculo tiene definidas muchas operaciones e incluso muchas funciones que son propias, intrínsecas de la hoja de cálculo. Como hemos visto, hay funciones matemáticas, todas las que os podáis imaginar. Una que hemos utilizado es la de la suma. Esta es una función estrictamente matemática, pero como digo, hay funciones y operaciones estrictamente de hoja de cálculo. Una que, por ejemplo, es muy útil es la de contar celdas. Por ejemplo, si aquí arriba editamos la siguiente función, ¿veis? Función contar. Es una función propiamente de la hoja de cálculo. Y aquí, como en cualquier función matemática, pues ponemos su nombre, el nombre que la define, y entre paréntesis tenemos que poner el margen, el rango de las celdas que queremos contar. Por ejemplo, vamos a poner debajo de títulos, de la columna títulos, vamos a contar todas las celdas que contienen empresas. Hago la selección por el método de arrastre, pulso el Enter y veis que esta función, ¿veis? Ahora, al entrar en la edición, pues sucede como en el caso de la suma. Aparece la función y aparece en azul y posteriormente aparece en perímetro azul todas las celdas afectadas por esta función y por lo tanto todas las celdas contadas en este caso. Por lo tanto, aquí tenemos de esta forma contadas el número de celdas que contienen empresas, función, como digo, estrictamente de hoja de cálculo, pero a su vez, lógicamente, pues esto lo que hace es contarnos de una forma automática y generalizada el número de empresas que tenemos en la cartera. Es un dato complementario, muy útil, ahora lo veremos por qué. De entrada, fijaros que, bueno, para una cartera tan pequeña como la que aquí tenemos, pues a simple vista ya sabemos las empresas que tiene. Pero bueno, para carteras mayores, pues lógicamente puede ser un dato ya interesante, saber en cada momento exactamente el número de empresas que tenemos. Bien, vamos a formatear adecuadamente esta nueva casilla. El 5, como veis, número real, se pega a la derecha de la celda, lo centramos para que quede estéticamente mejor. Le damos el color gris de todas las celdas que hemos utilizado para la información complementaria. No es el número de empresas, lógicamente, pues no es un dato esencial, es una información complementaria. Entonces nos vamos al texto y le damos el color gris 4,
que es el que estamos utilizando para este tipo de información. Ya lo tenemos aquí arriba localizado y bien presentado el número de empresas de la cartera. Lo que justamente ya sabemos que a lo largo del curso era el parámetro n de la cartera, le llamábamos n, la variable n. Bien, el interés de esta nueva variable, de este nuevo parámetro y de esta nueva casilla, aparte del que os he dicho de simplemente contabilizar automáticamente el número de empresas que tenemos en la cartera, es el de generalizar este parámetro tan importante de la cartera, el queso. Veis que si entramos en la edición de este parámetro, aquí al principio de la constitución de esta cartera pusimos el valor 5, puesto que en todo momento hemos trabajado con esta cartera de 5 activos. Sin embargo, fijaros que el 5 es una constante. Por lo tanto, esta división que nos da el queso de la cartera está rígidamente definida, de forma que si esta cartera se modifica, disminuye de tamaño o aumenta de tamaño, aquí siempre estaremos dividiendo por 5 y tendremos que actualizar este cálculo, actualizar el valor correspondiente del queso de la cartera. Por eso en su día pusimos este aviso de subrayado en amarillo, para no olvidar actualizar el queso en el caso de que modificáramos el tamaño de la cartera. Ya que si, por ejemplo, pues en un momento dado una de estas empresas desaparece de la cartera, ¿veis? Ahora, lógicamente, ya tenemos 4 empresas. Sin embargo, aquí estamos dividiendo por 5. ¿Lo veis? El queso hemos modificado la cartera, ha desaparecido una empresa, pero no hemos actualizado el queso. Estamos obligados, en este caso, a entrar dentro de esta casilla y volverla a editar. Es decir, esta casilla, aunque evidentemente esto se puede hacer, se puede actualizar, pero es bastante incómodo. Es todavía más incómodo actualizar esta casilla, que es una casilla operativa, es aún más incómodo que actualizar estas casillas de la derecha de los nombres de las empresas. Por tanto, en este caso es todavía aún más rentable y más necesario el intentar generalizar este cálculo, para que no tengamos que actualizarlo. Y esto es precisamente lo que puede hacerse con con esta nueva casilla, con el número de empresas que tenemos aquí definido, de forma ya general. Porque en este caso, fijaros que simplemente lo que vamos a hacer es modificar la expresión del cuánto, y en lugar de poner ya un parámetro, un número rígido y concreto, como el 5 en este caso, quitamos el 5 y ponemos el valor de la casilla B5, que estoy apuntando en este momento. Ahora ya la tengo editada, pulso el Enter y veis que ahora el queso ya me queda generalizado. Es 0,8 dividido por B5, siendo B5, como veis aquí arriba en azul, la casilla donde está el valor de la N de la cartera, el valor del número total de empresas. Con lo cual ya tenemos este cálculo generalizado y ya le podemos quitar el aviso del subrayado amarillo, puesto que ya está este valor automáticamente actualizado. De manera que si ahora borramos o eliminamos una empresa, veis que
ya el queso ha subido al 20%. Del 16% que teníamos para 5 empresas, ahora el queso ya ha subido automáticamente al 20%. 0,8 partido por 4 es 20%. Si quitamos otra empresa, veis que se vuelve a actualizar. 0,8 partido por 3. Es el nuevo queso de la nueva cartera de 3 empresas, 26,67%. Y si hacemos al revés, se van añadiendo empresas, pues veis, se vuelve a ir actualizando. ¿Veis? Ahora hemos subido a 4, el queso divide por 4, subimos a 5, el queso divide por 5. En definitiva, ya no nos tenemos que preocupar para nada del queso. Automáticamente, con este número generalizado de empresas que tenemos aquí arriba, el queso ya se va actualizando automáticamente. Por lo tanto, nos quedamos ya, en definitiva, con el número de celdas que necesariamente tendremos que actualizar en el futuro, que son todas estas celdas amarillas que vemos aquí, correspondientes a los títulos y precios de las empresas, y aparte también la celda del total de liquidez que tengamos disponible en la cartera. Con estas celdas estrictamente celdas de datos de cartera, pues ya tenemos suficiente como para actualizar toda la cartera a nivel de datos y no nos tenemos que preocupar de ninguna celda más. Por lo tanto, esta es la cartera que va a quedar en definitiva, y en todo caso, si queréis añadir una pequeña ampliación de la visualización conveniente de datos, no tan sofisticada como la que hemos hecho a lo largo del curso de bolsa. Me refiero concretamente al tema de disponer de una columna con avisos muy concretos y que subrayan muy bien la actividad operativa con avisos de compra y de venta por encima del 25%, en color rojo, color verde, etcétera. Bueno, esto es quizá demasiado sofisticado. Podéis de todas maneras ver los detalles o intentar vosotros en vuestra propia hoja de cálculo implementar esa visualización de la operativa, pero en fin, aquí no es tan necesaria porque esta cartera que va a trabajar en tiempo real, pues evidentemente no va a tener esa actividad tan importante como la que hemos visto a lo largo del curso. Pedagógicamente esta detallada visualización de la operativa puede ser interesante, pero en una cartera real que vamos a utilizar para gestionar nuestra propia inversión en bolsa, pues es claramente excesiva. Y por lo tanto podéis dejar la cartera visualmente tal como aparece aquí, en la que vamos a distinguir perfectamente las empresas que están en disposición de venta, que son las que van a tener aquí una valoración positiva, como son estas dos primeras, o las que están en disposición de compra, que son las que van a tener una valoración negativa, que son estas 4 restantes. Esto evidentemente pues ya lo tenemos aquí perfectamente a la vista. O equivalentemente nos fijamos en los paquetes, cuyo signo coincide lógicamente con las valoraciones. Esto es paquete de venta, que es en positivo, y los paquetes de compra que aparecen en euros negativos. Bien, pues como digo, no es en absoluto necesaria la sofisticada presentación de la operativa
de las carteras que hemos utilizado en los ejemplos del curso, pero sí podemos utilizar como mínimo una opción que es muy habitual en las hojas de cálculo, y por lo tanto la hoja de cálculo ya nos la ofrece de forma muy simple, que es la de la presentación en rojo de los números negativos. Y por lo tanto, utilizando esta simple opción, pues lo que vamos a hacer como mínimo es en las valoraciones teñir de rojo las cantidades negativas. Y para hacer esto simplemente pues tenemos que seleccionar, como hacemos habitualmente, las celdas de interés, en este caso todas las de las valoraciones, incluida la liquidez, he incluido, fijaros, también la valoración de las empresas, lógicamente, son las que marcan la pauta operativa, son las más importantes. Y como digo, pues también no hay que excluir la liquidez, porque la liquidez, aunque no vamos a operar explícitamente con ella en la operativa, digamos, estándar, la operativa residual SIGO, pues sí que conviene, o es interesante ver si está en posición de venta o en posición de compra. Y evidentemente eso ya sabéis que es esencial si la operativa que vamos a poner en práctica es la operativa cuasi estática, la operativa del 50%. En este caso la liquidez ya toma partido por sí misma en la propia operativa. Entonces ahí es necesario, lógicamente, pues contar con esta valoración concreta de la liquidez. Bien, pues vamos a formatear estas columnas que acabamos aquí de seleccionar de forma que los números negativos aparezcan en rojo. Y esta opción, como no es de las habituales, pues no la tenéis aquí arriba en la barra de tareas representada con su icono correspondiente. Tenéis que entrar en el menú contextual y, como os dije en una ocasión al principio del tutorial de la hoja de cálculo, veis que ahí está esta opción de este menú, que es la opción más generalizada y más detallada de todo tipo de formato de celdas. Pinchamos en esta opción y veis que aparece este cuadro, y aquí tenemos este cuadro que ya veis que tiene multitud de posibilidades para formatear con muchas posibilidades cualquier celda o cualquier grupo de celdas, pero la que ahora nos interesa a nosotros es simplemente la de formatear estos porcentajes en números rojos cuando sean negativos. Entonces pinchamos aquí en este cuadro de opción, pulsamos el aceptar y veis que ahora ya efectivamente las valoraciones negativas quedan en rojo, y por lo tanto quedan perfectamente señaladas las empresas que están en condiciones de compra y las que están en condiciones de venta. De manera que si ahora, por ejemplo, modificáramos alguna empresa para que cambiara por ejemplo, vamos a ver, esta que está muy cerca de la venta, vamos a modificarla, por ejemplo, con 78, ¿veis? La empresa E3 con 78 títulos, pues está en posición de compra, con el 0,1 de valoración negativo. Vamos a aumentar a 80, por ejemplo, a 80 títulos, y veis que, como su valoración ha subido hasta el 2%, pues ese 2% que ya es positivo aparece en negro, y esta empresa queda claro que pasa a la posición de venta y su valoración ha dejado de ser roja. Bueno, pues bien, como os decía, esto es muy sencillo y en fin, se puede implementar y queda
queda bien en nuestra hoja de cálculo, que ya está definitivamente formateada. Si queréis finalmente disponer ya solamente de la información estrictamente necesaria, esta hoja de cálculo, que ya es la definitiva, y ya la podéis lógicamente dejar así, pues bueno, si solamente queréis ya con el uso de la cartera, ya queréis, como digo, solamente tener a la vista la información estrictamente necesaria, lo que podéis hacer es eliminar las columnas que sobran, eliminarlas, mejor que borrarlas, porque en este caso pues esta información en algún momento en el futuro pues puede resultar interesante o necesario el aflorarla. Digo eliminarlas y no me refiero exactamente a eliminarlas con la opción que ya sabemos en el menú contextual del manejo de las filas. Veis que está la opción de eliminar. Esta no es la conveniente, porque estas filas en este caso ya sabemos que desaparecerían definitivamente, sino que con eliminarlas quiero decir ocultarlas. ¿Veis? Es la opción que tenemos aquí abajo, que es la que nos interesa en este caso. Si pulsamos esta opción, veis que esas filas siguen estando internamente en la hoja de cálculo. Veis que la fila 1 salta a la 6. Hay esas 4 filas ocultas dentro de la hoja de cálculo, pero físicamente siguen estando ahí y siguen haciendo su función. Y lo mismo podemos hacer con incluso con estas filas de aquí abajo, de los parámetros de la cartera. Las vamos a ocultar, y en cualquier momento podremos disponer de ellas. Fijaros que si las borramos o las eliminamos sucede lo siguiente. Lógicamente estamos eliminando del contenido de la hoja de cálculo los parámetros fundamentales del cálculo de la cartera, y veis que la cartera pues da ahora distintos errores, puesto que le faltan parámetros para hacer los cálculos, en concreto las valoraciones. Hemos eliminado el queso, que es fundamental en el cálculo de las valoraciones, y las valoraciones ya se están calculando mal, como veis aquí. Por lo tanto, en este caso incluso, aparte de que nunca es conveniente borrar, pues en este caso incluso no solo no es conveniente, sino que no podemos borrar las filas, pero sí podemos ocultarlas, como os acabo de decir. Por lo tanto, estas 3 filas, pulsamos en el menú contextual de las filas la opción ocultar filas, y ya tenemos la cartera mínima que necesitamos perfectamente presentada. Lógicamente, si en un momento dado os interesa destapar las filas ocultas, os vais al margen de la izquierda, seleccionáis todas las filas que queráis. En la selección, dentro de la selección, han de estar las filas ocultas que queremos mostrar. Si no estáis seguros de dónde están las filas ocultas, seleccionáis toda la columna de filas izquierda, y entonces seguro que la vais a incluir esas filas ocultas dentro de la selección. Y una vez que la selección está las filas ocultas están incluidas en la selección, volvéis a pulsar el menú contextual y veis que justo debajo de la opción ocultar filas está la opción complementaria, mostrar filas. Por tanto, la pulsáis y veis que vuelven a aparecer las filas ocultadas. Volvemos a ocultarlas. He cogido ahora una fila más, pero es igual, se nos ocultará una más, da lo mismo, y obtenemos la tabla mínima. Esta tabla, en cualquier momento, si nos interesa, la podemos copiar. La copiamos a través de
de sus filas correspondientes, es decir, lo mejor es, si queremos copiar tantas celdas, no copiar celdas individuales, sino copiar todas las filas de esas celdas que nos interesan. Como siempre, arrastramos en la columna de las filas, desplegamos el menú contextual y ahora lo que vamos a hacer es copiar filas. ¿Veis? Pulsamos la opción de copiar filas, veis que aparece ya el perímetro en movimiento, nos situamos en la fila que deseemos, por ejemplo en la fila 21, pulsamos el Enter y veis que la cartera se ha copiado perfectamente. Tenemos un duplicado de la cartera, que hemos copiado aquí debajo para repetir la cartera, o que podríamos haber copiado incluso en otra hoja de cálculo. Si ahora en esta segunda copia vamos a hacer en esta segunda copia que hemos hecho, fijaros que las dos carteras son idénticas, pero ahora en esta segunda copia voy a quitar todo el trabajo de formateo que hemos hecho a lo largo del tutorial, para que veáis la diferencia entre el resultado final estético que hemos obtenido para la cartera y el resultado inicial. ¿Veis? Esta es la cartera inicialmente sin ningún formateo. Absolutamente sin ningún formateo. Vamos a ver. Hay un pequeño... Aquí, vamos a ver... Vamos a eliminar, o sea, para que sean las dos carteras exactamente iguales, vamos también a ocultar aquí abajo las tres filas que no tenemos arriba, para que la comparación sea exactamente igual. Vuelvo a repetir la idea, es decir, esta segunda cartera, que como habéis visto es exactamente igual que la primera, le vamos a quitar todo tipo de formato, y queda ahora sí, veis, las dos carteras son idénticas, sin las filas de información complementaria, y vamos a mirarlas sobre la hoja de papel, es decir, en la visualización de la salida de impresora, para que veáis perfectamente la diferencia entre la cartera inicial que teníamos con los datos iniciales, con todos los cálculos ya hechos, de la estructura y de la gestión. Fijaros que son el grupo de números que tenemos aquí abajo, y fijaros aquí arriba, una vez formateados todos esos cálculos, la presentación, pues evidentemente ha mejorado considerablemente. Por lo tanto, esto de la estética de la hoja de cálculo pues se convierte prácticamente en una tarea necesaria. Bien, acabamos aquí, por lo tanto, el asunto del formateo y de la estética de la cartera. Damos por concluida esta cuestión. Y en el vídeo siguiente seguiremos con el tutorial y veremos en más detalle lo que de alguna forma ya hemos visto a lo largo del curso con los vídeos de presentación, pero ahora lo veremos, como digo, con más detalle, aprovechando ya los conocimientos que tenemos sobre la hoja de cálculo. Veremos el tema del cambio en el tamaño de la cartera. Saludos cordiales.